En el versículo 43, la Biblia dice que un ángel vino a Felipe diciendo, 43, 8:43, lea. 9, disculpe. También presente ese Corintios. 8:26, hermano, disculpe. 8:26, sí. ¿Qué dice? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos. Saulo. Un ángel. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve. 8. Tiene 9. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sí. Siga. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, y oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. La Biblia dice que después de aquí, al final de esta historia, dice que el eunuco, este hombre, se bautizó, él juntamente con su familia. Y Felipe era un diácono. Mis hermanos, el hombre que está dispuesto para ser usado por Dios es una poderosa. Amén. Un desafío al cual yo lanzo esta mañana, para que nosotros podamos salir de la cueva de la cueva donde estemos, de aceptar quizás que soy así y que no puedo ir más para mí. Dios tiene muchas cosas para nosotros, Señor. Muchas cosas. Nadie en este mundo está exento a los sufrimientos, a las desgracias. Elías se arriesgó y dijo, tuve un vivo celo por tu obra y por eso me escondí. Pero que el Señor le contestó, no te preocupes porque hay 7,000 personas que no han rezado, dice mi traducción, a los Baales. Hay 7,000. A veces nosotros creemos, mis hermanos, que solamente nosotros estamos pasando en problemas. A veces creemos que solamente nosotros estamos pasando en dificultades. A veces creemos, mis hermanos. Pero Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Los que viven según la carne se ven. 8, 18. Y sabemos. Sí. No, ese y sabemos. Sí. Vean, 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Siga leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada, toda la creación. porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Mis hermanos, todos, pero todos estamos pasando momentos malos. La única diferencia es que nosotros tenemos a Jesús. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Que tú puedes hoy confiar en Él. Que tú puedes hoy levantarte y decir, Señor, yo te entrego mi corazón y yo quiero que tu vida. Yo quiero que tú hagas en mí lo que por mi cuenta yo no puedo hacer. Elías, un hombre que aprendió su lección. Dios lo llamó. Ahora Elías salió de la cueva. Elías estaba parado en la cueva cuando la presencia de Dios vino. Y Dios le dijo, mira, tengo otro encargo para ti. Entonces, tú vas a ungir a estas tres personas. Vamos a ver. Libro de Hechos no, Reyes, Primera de Reyes, dice así, desde el versículo 15 dice así, y el Señor le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, cuando llegues, unge a Hazael, por rey de Siria, unge a Jehu, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirá para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué pensaría tú siendo el primer anciano de una iglesia y de repente te digan, hasta aquí llegaste? ¿Será que has hecho el trabajo mal? ¿Será que no hay, que las cosas no fueron bien en tu periodo? No, mis hermanos, eso no es. ¿Saben una cosa? Que Moisés anduvo con el pueblo durante ¿cuánto tiempo? 40 años. Anduvo en el desierto. Y ahí tuvo que soportar carácter, tuvo que soportar muchas cosas. Pero mis hermanos, un día Dios lo llamó. Él vino a hablar con Dios. Y Dios le mostró la maravilla de la tierra prometida. Pero finalmente Dios le dijo, cuando ya Moisés estaba angustioso, deseando para entrar a la tierra, preguntándole, Señor, ya estamos listos, yo estoy listo, ya me voy a poner la mejor ropa para yo entrar a la tierra prometida. Ya yo estoy ansioso, Señor, por entrar a esa tierra. Entonces el Señor se quedaba callado. Y le dijo, hermano Otto, pero tú no entrarás a la tierra. Tú irás a la tierra celestial. Mis hermanos, Dios tiene lugar, aunque te parezca estar, pero Dios tiene lugar. El llamado esta mañana es para que tú entregues nuevamente tu corazón a Dios, para que sea bautizado por el Espíritu Santo, para que nuevamente tú puedas llevar tu vida con la seguridad de que hay un Dios que está pronto en venir y quiere llegar. ¿Será que hay una persona aquí en medio de nosotros que quisiera decir, Señor, hoy quiero entregar mi corazón a ti? ¿Será que hay una persona aquí en medio de los amigos, quizás que ya que no son bautizados en esta iglesia? Hay una persona que pueda levantar su mano sin vivir. Es la hora de comer, pero yo no como gente. Yo como comida. Pero pastor, la carne humana también es comida, pero yo no. Yo prefiero comer otro. Hay personas aquí que aman a Jesús. Hay personas que los aman. Pero aman. ¿Seguro ustedes? A veces el novio llega, conoce a la muchacha,
y comienza a decirle a la muchacha palabritas. Y la muchacha se siente muy contenta y la muchacha se siente alegre. Entonces la muchacha le pregunta, mi amor, ¿me ama? Y ella le dice, sí. Y él le dice, sí, ¿cómo no? Te amo, te quiero. Entonces la muchacha le dice, cásate conmigo. Ay, no, vamos a pensar. Eso sucede con Jesús. Muchas veces nosotros no queremos, pero pensamos que pasar. Pero gracias a Dios que por lo menos el deseo está ahí. Por lo menos el deseo. Entre todos ustedes, hermanos, yo quisiera ver todos aquellos que aman a Jesús y están convencidos de que le aman. Amén. Colóquense de pie si así. Amén. Si Jesús no te ama, tú no le amas, yo no me pongo bravo. Oraré por ti. Amén. Si quieres, quédate sentado, hermanos. Un día te levantarás. Un día. Mis hermanos, gracias a Dios por este momento. Porque Dios está viendo el camino. Dios está viendo. Dios está viendo el camino. Dios está viendo nuestras oraciones. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro. Vamos a los que quieren entregar su corazón a Jesús. Por favor, coloquen, cierren los ojos y coloquen la mano en su corazón en este momento de oración. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús, entonces coloca tu mano en el corazón. Vamos a ver. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por estas horas que han pasado. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y gracias, Señor, por la seguridad que tú nos das. Elías era un hombre de pasiones, un hombre igual que nosotros, con las mismas limitaciones. Pero Elías se aferró a ti, confió y tú le salvaste. Ayúdanos, Señor, a nosotros para que así como a Elías tú le sanaste y le salvaste, no puedas salvar a nosotros. Bendice a tu iglesia de una manera especial. Permite que los hermanos, los amigos visitantes, cada día su corazón esté dispuesto a ti para hacer y estar en el lugar donde tú quieres. Quédate con nosotros, Señor, que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos de pie y vamos a cantar el himno 610.